Bueno, eso no. ¿Dónde nos quedamos? Página. ¿Cuál? 425. Empezamos con el teorema fundamental del cálculo. Aquí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Fíjense bien, vamos a hacer uno del 5 o el 6. El 5 o el 6 dice, representa el área representada por G de X. Después encuentra la derivada de dos formas. La primera, usando la parte 1 del teorema fundamental del cálculo, y la segunda, evaluando la integral usando la parte 2 y derivando. A ver, entonces, ¿cuál quiere? 5 o 6. 6. Bueno. A ver, entonces, vamos a ver dónde podemos cambiar. Aquí. Por acá. Más o menos. Así tenemos más o menos un buen espacio. Bien. Entonces, fíjense. Nos dice que g de x es la integral de 0 a x de 1 más raíz de t diferencial de t. ¿Sí? Bueno. Fíjense cómo esta g de x la podemos considerar como una función de área. ¿Por qué? Porque esta integral es un área, pero es un área que va de 0 a el valor de x que tú quieres, que tú gustes. ¿Sí están de acuerdo, no? Por eso es que el límite superior es variable. ¿Sí? Bien. Si se fijan, en el intervalo de 0 a infinito no hay ninguna bronca porque esta función es continua. ¿Y por qué es continua? Porque no existe para los negativos, pero va de 0 a infinito. Entonces, para allá siempre va a existir. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Porque nos dice, representa el área representada por esa función. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es hacer la gráfica de la función. Bien. Aquí le ponemos X, acá le ponemos Y. Adelante, ingeniero, pásele. Ya nomás lo estábamos esperando. Muy bien. Fíjense bien, ustedes van a decir, a ver, pero ¿por qué le pones 1 más raíz de X si es 1 más raíz de T? Sí, pero recuerda que es una variable auxiliar. ¿Sí se acuerdan, no? A fin de cuentas, la variable va a ser X. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y de hecho, denme chance y cuando veamos lo del teorema fundamental del cálculo de las antiderivadas, lo hacemos y van a ver que va a dar lo mismo, ¿sí? Pero ahorita, pues bueno, vamos a changarle así. Entonces voy a hacer la gráfica de esta función. Aquí vamos a poner los valores de X, acá vamos a poner los valores de Y. Vamos a hacer una tablita para que no haya problema. X, Y, ¿qué valores le damos? Puros positivos. 0, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, nada más. Bueno, entonces con 0 me va a dar 1, con 1 me va a dar 2, ¿sí están de acuerdo? Sí. Con 2 me va a dar 1 más raíz de 2, que sería aproximadamente 2.4142. ¿Sí? Con raíz de 3 sería 1 más raíz de 3, más o menos sería ¿cuánto? 2.70 y tantos, ¿no? A ver, ¿cuánto es? Más o menos. Una aproximación, por favor. 2.73. 20. Y con 4 me va a dar 3. Bueno, a ver, vamos a ver entonces. Vamos a poner con otro color.
otro color. Tenemos 0,1 aquí. Luego con 1, 2. Con 2, 2.41. Con 3, 2 acá. Con 4, 3. ¿Sí? Va a ir así la función, ¿están de acuerdo? Así va a ir. ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿qué representa G de X? G de X es el área, esta área, dependiendo del valor de X. O sea, va a ser variable. Va a ser variable. ¿Por qué variable? Porque yo le puedo dar a X, por ejemplo, el 4, entonces sería el área de 0 a 4. ¿Sí o no? Si X vale 5, sería el área de 0 a 5. ¿Sí? O sea, háganme cuenta que es así. ¿Verdad? ¿Sí o no? Si yo hago que X aumente, va a ir aumentando el área. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí por eso lo pongo así, porque es un área donde el límite superior es X, es variable. ¿Verdad? Esta es una función creciente. ¿Sí están de acuerdo que es una función creciente? ¿Verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Que el área va a ir creciendo si X crece. A diferencia del anterior, ¿se acuerdan que había unos intervalos donde decrecía, no? Que de hecho creo que nos faltaron unos incisos de ahí. Pero bueno, ahí me acuerdo. Bien. Entonces, ahí está la representación. Pero luego dice que utilizando la parte 1 del teorema fundamental del cálculo, usando el teorema fundamental del cálculo, parte 1, encontremos la derivada. A ver, entonces, ¿cuál es la parte 1 del teorema fundamental del cálculo? Recuerden que la parte 1 era así. Bueno, en este caso f de t, pues ya la conocemos, ¿no? Prácticamente este es el ¿cómo se llama? El teorema fundamental, ¿verdad? Pero sí se acuerdan que habíamos dicho que a partir de eso, si la derivábamos, era esta. Me daba f de x. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Esa definición es esta que está acá. Esa vayan anotando. La tienen que tener anotada ahí en una ficha. Es esta que está aquí. Esta. ¿Sí o no? ¿Ya se fijaron? Es esta. ¿Sí? Esa es, de hecho, la versión más clara de la forma 1 del teorema fundamental, de la parte 1 del teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Bien. Entonces, pues es esa que tenemos allí. Mira, aquí está. Fíjate. La parte 1 es g de x y la derivada me va a dar f de x. ¿Sí o no? ¿Sí? De hecho, si quieren, aquí hasta podemos darle una especie como de maquilladito. A ver, partimos de aquí. ¿Sí o no? Yo voy a derivar a g de x. ¿Sí o no? De hecho, es lo que me pedía el ejercicio. ¿Sí o no? Era lo que me pedía el ejercicio. Ahorita lo voy a dejar ahí para que vean. Y entonces esto es, ¿qué cosa? La derivada con respecto de x, ¿de quién? De x. ¿Sí o no? Y esto es igual a la derivada con respecto de x de g de x. Pero g de x, ¿quién es? Pues es este integral. Bueno, aquí, bueno, ya lo voy a poner así. 1 más raíz de t del t. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Que es esto que tenemos acá. Estaba acá arriba. ¿Sí se fijan? ¿Sí o no?
¿Sí? Bien. Ok. Entonces, ¿dónde está el ejercicio? Más abajo. Más abajo, ¿verdad? Ahí. Entonces, nada más que le voy a poner allí el trapo para que ya no nos meta ruido, ¿no? ¿Dónde está mi trapo? Acá está. A ver, ingeniero, ¿se lo puedes poner? Bueno, yo se lo pongo bien. Ya. Ahí está. Entonces, fíjense bien, acuérdense que al derivar la integral, fíjate, esto se parece a esto, ¿sí o no? ¿Y qué me va a dar como resultado el integrando pero con la variable x? Entonces, ¿qué me va a dar al derivar eso? Nada más. ¿Sí o no? ¿Sí? Nada más va a ser. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, ahí está la derivada aplicando la parte 1 del teorema fundamental del cálculo. Bien, pero luego dice, evaluando la integral, usando la parte 2, y entonces diferenciar, y entonces derivar. A ver, ¿alguien lo tiene en español, ingenieros? A ver qué dice, porque ahí como que puede estar un poquito rebuscado no le entiendo muy Frase bien. del área representada por P. A continuación, hay f' de x de dos maneras. Inciso A. Aplicando la parte 1 del teorema fundamental. ¿Qué es eso? Y B. Evaluando la integral utilizando la parte 2 y después derivar. Pues sí, es igual, pero a ver, entonces vamos a ver la parte 2. ¿Qué nos dice la parte 2? La parte 2 nos dice que la integral de f de x de a a b es igual a quién? A la antiderivada evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Quién es la antiderivada? F mayúscula. F mayúscula es una función que al derivarla me da F minúscula. Aquí para que no les meta ruido pónganle de X. No hay ninguna broma. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Entonces fíjense. A ver, es que déjenme entender, es un poquito rebuscado porque dice aplicando la parte 2 del teorema fundamental del cálculo y luego derivar, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, aplicando la parte 2, ¿qué es esa? Dice evaluando. Evaluando. Ah. O sea, primero lo evaluamos y después la derivamos. Pero es que todavía no hemos visto. Bueno, a ver, voy a tener que sacar las antiderivadas, pero no es difícil. ¿Sí? Fíjense. A ver, les voy a decir. A ver, mi integrando es ¿quién? 1 más raíz de x. ¿Sí? Voy a encontrar la antiderivada. La antiderivada es la función cuya derivada me da esta. ¿Sí están de acuerdo? Bien. ¿Qué al derivar me da 1? ¿Qué al derivar me daría 1? X. ¿Sí? Bien. Yo sé que no hemos visto fórmulas, pero pues bueno, es que el libro por eso me está cayendo, pero bueno, hay que hacer. Más. Ahora fíjense bien. Esto, la raíz de x es x a la 1 medio. ¿Sí están de acuerdo o no? Bien. Si yo derivo x a una potencia, ¿sí se acuerdan que se bajaba la potencia y se le restaba 1? Entonces hay que hacer lo contrario. ¿Qué significa hacer lo contrario? Porque acuérdense que son procesos inversos, ¿sí o no? Sí, entonces fíjense. El exponente se ponía como factor y al exponente se le restaba 1. Entonces hay que hacer lo contrario. Si pasa como factor significa que tendremos que dividir, ¿sí o no? Tendremos que dividir y en vez de restarle al exponente le sumaremos 1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, a ver, si el exponente es un medio y le sumo 1, ¿cómo me queda? 3 medios. 3 medios. ¿Verdad?
entre 3 medios. Fíjate, si quieres, derivar. Si yo la derivo, me va a quedar 3 medios entre x a la 3 medios menos 1, 1 medio, ¿sí o no? Y luego sobre 3 medios, entonces se cancela y ya me queda el x a la 1 medio que es aquí. ¿Sí están de acuerdo? Sí, esa es la antiderivada, pero, bueno, es que también no hemos visto eso, pero es que digo, yo creo que a lo mejor así es. Aquí hay que sumarle una c. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se acuerdan que al derivar una constante, ¿qué me da? 0. Entonces, allí puede haber una constante. Puede que. ¿Cuál? No la conoces, pero puede que C. ¿Sí están de acuerdo? Aunque eso lo vamos a profundizar después. Bueno, entonces fíjense, la antiderivada, hacemos el sándwich y me va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces, perdón, aquí es más C. Más C. Ahí va, ya. Entonces, fíjense bien, ahí va. Integral, ¿de dónde a dónde? De 0 a x, ¿sí o no? De 0 a x. ¿Están de acuerdo? Bien. De f de x minúscula, que es, ¿qué cosa? 1 más raíz de t. ¿Sí se acuerdan que aquí lo tengo que poner así, verdad? ¿Sí o no? Porque la variable x está ahí. Bien. Igual a que a la antiderivada en b. ¿Quién es la antiderivada? ¿Quién es la b? X. Entonces sería la antiderivada, que es esto, ¿sí o no? En x. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues ella misma. Porque ya está en x, ¿sí se entiende? ¿Sí o no? Es la antiderivada bajo x, pues ya está. ¿Sí o no? Bien. Menos, me voy a tener que venir acá abajo. La antiderivada en a. ¿Cuánto vale a? 0. Entonces sería, hay que abrir paréntesis porque son varios. 0 más 2 tercios por 0 a la 3 medios más c. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Bien? ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué va a quedar? X más 2 tercios de x a la 3 medios más c. Esto vale 0, ¿sí están de acuerdo? Me va a quedar menos c. Y entonces, pues se va a cancelar la c. Si se fijan que la c se va en una integral definida. Y entonces me va a quedar, ¿qué cosa? X más 2 tercios de x a la 3 medios. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ya sacamos, aplicamos el teorema fundamental parte 2, pero hay que derivar. ¿Sí o no? Entonces, si ahora yo derivo esto, ¿verdad? Esto que es esto. ¿Sí están de acuerdo que voy a hacer esto? Bueno, aquí significa que voy a derivar esto. Bueno, me voy a tener que venir para acá. Voy a derivar, del igual a donde cuenta que me vengo para allá. Voy a derivar a quién? A esto, ¿sí o no? Porque esto es la integral, ¿sí o no? Lo voy a derivar a x más 2 tercios de x a la 3 medios. Bien. ¿Cuánto me da la derivada de x? 1. ¿Cuánto me da la de 2 tercios se saca? ¿Cuánto me da la derivada de x a los 3 medios? 3 medios por x a los 3 medios menos 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Nada más. Y entonces, ¿qué pasa? Me va a quedar 1 más x a la 1 medio o 1 más raíz de x, que es lo mismo que sacamos acá, pero de otra forma. ¿Sí están de acuerdo? Sí, pero tuvimos que sacar la antiderivada. Pero sí se entiende, ¿no? ¿Sí? Cuando lo veamos por fórmulas va a ser más fácil. ¿Sí? Pues ahí está. Bien, ¿podrías quitar la panel de ingeniero? Gracias. Bien, pues vamos a borrarle ahí porque si no, no se va a ver. Bueno, luego vienen estos, fíjense, estos están interesantes. A ver, pero vamos a ver la respuesta. Porque ustedes van a decir, ¿estará bien? ¿Estará bien? Y también yo quiero ver si está bien, ¿verdad? Que a lo mejor está mal. Aunque no creo, porque sí nos dio de las dos formas.
Pero vamos a checarlo, es el número 6 del 5.3, ¿no? Miren, aquí está, vean. Si se fijan que efectivamente el inciso A es esto, que es una función de área, ¿sí o no? Dependiendo del valor de X, se va a abrir o se va a cerrar. ¿Sí o no? Bien. Luego, utilizando la parte 1 del teorema fundamental del cálculo, mira, aquí está. Aquí está. ¿Ven? ¿Sí se fijan? ¿Qué es lo que tenemos aquí, en esta parte? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Y luego viene la versión 2. Fíjense cómo saca la antiderivada. ¿Sí se fijan que tuvimos que sacar la antiderivada? Aquí está. T más 2/3 de T a la 3 medios, ¿sí o no? ¿Sí? Porque de otro modo pues no se podía. Bueno, pues ahí está. Bien, vamos a ver estos ejercicios. Les digo que están interesantes. Dice, usar la parte 1 del teorema fundamental del cálculo para encontrar la derivada de la función. ¿Sí? Bueno, primero vamos a hacer del 7 al 10. Incluso podemos hacer, bueno, si quiero del 7 al 10 primero, y ya después los otros que están un poquito más interesantes. A ver. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El 9? Bueno, a ver, fíjense. Dice G de Y es la integral de 2 a Y de t cuadrada seno de t dt. ¿Sí? Efectivamente es una función de Y, ¿verdad? Es una función integral. Es una función de área. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el límite superior es variable. Ahora la pregunta es, ¿solamente el límite superior puede ser variable? Y la respuesta es no. De hecho, vamos a ver por acá algunos ejercicios donde podemos poner que sea el inferior o que sean ambos, y entonces ahí pues es exactamente lo mismo. O sea, no hay ningún problema. Bien, pero lo que nos está pidiendo es derivar. Voy a derivar esto, ¿sí o no? ¿Sí? Acuérdense que la versión 1 del teorema fundamental del cálculo es esta. De A a X, de F de T, ¿me da qué cosa? F de X. ¿Verdad? Porque la derivada, por así decirlo, cancela a la integral. ¿Sí? Y si yo evalúo primero esta integral, me va a dar la antiderivada evaluada en X menos la antiderivada evaluada en A. Pero la antiderivada evaluada en A es un número. Por eso al derivarla, se va y nada más queda en X. ¿Qué es lo que acabamos de ver? ¿Sí o no? Sí, o sea, está muy claro todo. Bien. Entonces, pues aquí para empezar, mi variable independiente no es X, es Y. Entonces tengo que derivar con respecto de Y. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y entonces eso significa que voy a derivar ¿a quién? Voy a derivar con respecto de Y a esto. ¿Verdad? ¿Cuál es G de Y? Perdón. G de Y. Sí. ¿Y qué pasa? Pues que me va a quedar el integrando, pero bajo la variable. ¿Verdad? Bajo la variable que es la Y, entonces va a quedar Y cuadrada seno de Y. Nada más. ¿Sí o no? Así de fácil. ¿Verdad? No hay problema. Bueno. Tanta bronca. Pero
¿qué pasa? Por ejemplo, en la 12. Podemos hacerla a 11, pero aquí en la 11 ya nos está diciendo qué hacer. ¿Sí? Bien, la voy a hacer más grande. Si se fijan que en la 11, ¿qué notan? Que la variable está en el límite inferior. Que el límite, la variable está en el límite inferior exactamente. Ahora el límite superior es constante, pero el límite inferior es variable. Por definición, el que debe ser variable es el superior. El inferior tiene que ser constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues aplicamos una de las propiedades de la integral. Acuérdense que era esta, ¿no? Si la integral de a, b, de f de x, dx, entonces, si yo intercambio los límites, se va a hacer negativa. ¿Sí o no? Se va a hacer negativa. Entonces, aquí la sugerencia que nos dice, ¿sí o no? Es la sugerencia que nos hace. A ver, sugerencia, intercambia los límites de tal manera que el superior sea variable, pero ya sabes que va a cambiar el signo, ¿sí o no? Pues ahí está. Entonces, si yo quisiera derivar si yo lo que me está pidiendo es derivar a f mayúscula de x, ¿verdad? O sea, derivar a la integral, que es de x a pi de la raíz de 1 más la secante de t dt. Bien, ok. Pero para que yo lo pueda hacer, para que yo pueda aplicar el teorema fundamental del cálculo parte 1, el límite superior tiene que ser variable y el inferior constante. Pero pues aplico la propiedad que me está diciendo, ¿verdad? Hago esto y ya no hay ninguna bronca. ¿Sí? Aquí le cerramos. Entonces ya está. Este signo menos es como si yo lo saco y ya nada más me queda así. ¿Verdad? Y yo sé que ya, ¿qué pasa? Pues ya me va a quedar el puro integrando, pero bajo la variable de la derivada. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, no hay ninguna bronca en esas. Está bien tranquilo. Bueno, pero ya las que siguen están más interesantes. Ahorita vamos a ver por qué. Bien. Ok. La 12 se hace igual. ¿Están de acuerdo, no? No hay tanta bronca. Bien. Pero ya las que siguen ya son distintas. ¿Qué notan que en la 13 y en la 14? A ver. ¿Qué notan? Que ya no es propiamente la variable, ya son una función, ¿sí o no? Habrá quien diga, no, pero espera. X es la función identidad, ¿sí o no? ¿Sí o no? F de X igual a X es la función identidad. ¿Están de acuerdo? Entonces en nosotros pues es también función, sí, pero la función identidad es la variable. Ahora ya no está solita la variable y otras cosas, ¿sí o no? Entonces esas, ¿cómo se hace? Pues lo mismo. Con un cambio de variable. Sí. Efectivamente, cambio de variable y aplicar la regla de la cadena. Sí, efectivamente. Ahí su compañero ya dio una pista, cambio de variable. ¿A qué se refiere con eso? Miren, a ver, yo creo que para explicarlo sí vamos a tener que hacerlo con el ejercicio, no va a haber de otro. Entonces, a ver, la lección, ¿cuál? ¿La 13?
Sí, porque así como que como método, pues a lo mejor no. A ver, bueno, vamos a ver. Bueno, pero sí lo voy a explicar más o menos por pasos, fíjense. A ver, háganme cuenta que yo tengo así, g de x igual a la integral de a una función de x. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? ¿De quién? Voy a poner, ya no puedo utilizar la f, ya voy a utilizar otra cosa. Aquí le voy a poner, tampoco puedo utilizar g. ¿Están de acuerdo, verdad? Porque ya los utilicé aquí. f, g, h. H de t, ¿sí están de acuerdo que tiene que ser una variable distinta, sí o no? Bien. Entonces vamos a suponer que me piden derivar a g de x, entonces tengo que derivar a la integral. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿se acuerdan que cuando vieron cálculo integral vieron las funciones compuestas? Sí. ¿Qué era una función compuesta? Una función de valor, una función de valor. Una función de una función, ¿sí o no? O sea, una función dentro de otra. Es esto. Si se fijan que por definición esta, si aquí es x es una función, ¿sí o no? Pero ahora la x es una función, entonces consiste en meterle una función a una función. Es como si aquí quedara h de f de x, ¿sí o no? O sea, fíjense, quedaría así, por así decirlo. No estoy diciendo que, es más, ni le voy a poner igual. Le voy a poner flechita, ¿verdad? Porque si le pongo el igual, a lo mejor también me estoy aventurando a hacer algo que estoy afirmando que así es y a lo mejor, vamos, lo importante es nada más ilustrar la cosa, la situación. Entonces quedaría una cosa como esta, h de f de x. ¿Sí están de acuerdo? Si aplicamos el teorema. ¿Por qué? Porque acuérdense que deshacía la derivada y te quedaba esto con la variable de acá. Entonces, ¿sí fijan que es una composición? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué utilizábamos para derivar funciones compuestas? La regla de la cadena. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar la regla de la cadena. ¿Vale? Entonces, ¿cómo va a ser? Lo vamos a hacer para que se visualice de forma simple y sencilla, como dice su compañero, con un cambio de variable. Pero ¿cómo es el cambio de variable? El cambio de variable sería fíjense, lo voy a ilustrar así. Sería como si hiciéramos esto. Aquí le voy a poner de a u, donde u es una función de x. Ese es el cambio de variable. ¿Sí? Una función la pongo como una variable. ¿Sí se fijan, verdad? Bien. Entonces me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, lo único que hice fue ese cambio de variable. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces, si yo derivo, ¿qué me va a quedar? Fíjate bien. U es una variable. Entonces sería derivada. O sea, me debe de quedar, fíjate, me debe de quedar d en dx, pero aquí tengo esta variable. Entonces, acuérdense que cuando vieron lo de la regla de la cadena, ahí se veía, era una de las muchas formas de ver la versatilidad de la notación de Newton, perdón, de Leibniz, porque era un cociente la derivada de diferenciales. Entonces, a ver, yo quiero tener a fuerzas esto, pero ya metí una nueva variable. Entonces, para que me quede así, tendría yo que poner aquí de u, y luego aquí de u y aquí de x, ¿sí o no? Para que fuera algo como que se cancelara. ¿Sí están de acuerdo? Y me quedara el de x, ¿sí o no? Y bueno, pero obviamente que como la u es la variable de la integral, entonces quiere decir que aquí esta va a ir así. O sea, lo voy a
¿Sí están de acuerdo? O sea, primero puse así para que viéramos cómo debe de ser la cadena, ¿sí o no? Y me quedara esto, ¿sí? Pero yo se le estoy aplicando a la integral, ¿sí o no? O sea, hagan de cuenta que esto es el chorizo que puse aquí, ¿sí o no? Esto es esto, ¿sí o no? Pero se le estoy aplicando a la integral, ¿sí o no? Entonces ya vimos que tiene que ser así la cadenita, para que quede aquí, como esto. Ahora la pregunta es, ¿esta integral dónde debe de ir? Pues tiene que ir aquí. ¿Por qué? Porque como su variable es u, tiene que ir después de la derivada. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si nosotros aplicamos eso, vamos a ponerle así, ahora sí. ¿Cómo era la integral? Era, ¿cómo? H de x. Era la integral de 2 a 1 sobre x, el tangente inversal bueno, ya arco tangente de t. de t de t. Muy bien. Entonces fíjense bien. A ver. Bueno, que ahorita ya ni nos va a servir porque no, ya no nos va a estorbar. Está ahí en la frenera, ¿se la pones, ingeniero? Gracias. A ver, entonces fíjense. O pues. A ver si se pone ahí. Bien. Entonces fíjense bien. Yo quiero sacar esto. ¿Sí o no? Eso viene siendo pues esto. ¿Sí? Y eso viene siendo pues esto. ¿Sí o no? Aquí como que le estoy metiendo un poquito más de pasos, pero para que vayan viendo que es así la onda, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Pero aquí digo, a ver, voy a hacer u igual a 1 sobre x. Entonces me va a quedar integral de 2 a u, ¿verdad? Del arco tangente de quién? De t. Ahí ya le metí el cambio de variable, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que aquí debe de ir el du y acá debe de ir el du, el dx. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Para que quede así como dijimos. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué significa? Significa que esta, fíjate, ya puedo aplicar aquí el teorema bien sencillo porque ya es variable, ¿sí o no? Ya estoy derivando por u y es variable, ya no es función. Por eso fue el cambio de variable. Entonces, ¿qué me va a quedar de esto? De esto me va a quedar el integrando, ¿sí o no? Pero con u, ¿sí o no? Y luego allá es por la derivada de u con x, pero ¿quién es u? 1 sobre x. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, aquí me conviene que primero haga esta derivada y al final el arco tangente. ¿Sí se acuerdan que es como esto? A ver, ¿qué se ve mejor? ¿X seno de x o seno de x por x? Esta, ¿verdad? ¿Sí o no? Por eso les digo que conviene que esta derivada la pongamos primero, porque las trigonométricas tienen eso, ¿sí o no? Que se puede prestar a confusión. Entonces, ¿cuánto es la derivada de 1 sobre x? 1 sobre x cuadrado. Menos 1 sobre x cuadrado. ¿Sí se acuerdan? Acuérdense que la ponemos como x a la menos 1, ¿sí o no? Para derivar. Entonces va a ser menos 1, x a la menos 1, menos 1. No va a ser menos x a la menos 2, que vendría siendo menos 1 sobre x cuadrado, ¿sí o no? Y luego es arco tangente, pero ya no voy a poner u. La u fue una variable auxiliar, un cambio de variable, una variable auxiliar como t. Al final todo tiene que estar en quién, en x. Entonces es arco tangente de u, o sea, arco tangente de 1 sobre x. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si se fijan, a ver, ingeniero, ¿le puedes quitar por favor ahí? Gracias. Sí, ¿por qué es número?
Bien, aquí está. ¿Sí o no? ¿Tiene lo mismo, no? Sí. ¿Sí o no? Bueno, pues ahí está. Ok, entonces no hay ningún problema, ya lo entendimos. Obviamente hay unas que son un poquito más, pues, no tanto difíciles, es exactamente lo mismo, pero bueno, ya no nos va a dar tiempo de hacer otro, lo tendríamos que dejar aquí. Pues fue un placer haber estado con ustedes, pero entonces, a ver, antes de